clase. Les comento que a partir de este momento voy a estar grabando la clase para que todos estén enterados de que se está realizando esta grabación. Y lo que vamos a realizar el día de hoy va a ser un repaso de elementos centrales de todo lo que hemos estado abordando desde que inició el semestre hasta ahora. Y también vamos a ir como intentando despejar dudas que hayan quedado en alguno de los temas, por lo cual voy a necesitar la participación de ustedes en términos de aclaración de dudas, ¿no? Igual, en el momento en que ustedes consideren que me tenga que detener, en el momento en que esté yo explicando algo, simplemente me avisan y me detengo, ¿ok? Bien, pues vamos a empezar, ¿no? Bien, una de las cosas que hemos ido abordando, denme un segundo. Sí. Bien, una de las cosas que hemos estado abordando desde que iniciamos la asignatura de Iniciando el Trabajo Comunitario es darle un sentido a la actividad territorial que se realiza no solamente a partir de las APS, sino que en cualquier centro de salud en términos de voltear la mirada hacia la comunidad. Un poco de lo que se trata esta asignatura es brindar elementos que nos permitan leer el territorio de una manera distinta y no solamente focalizarnos en lo que es la atención biomédica o la atención patocéntrica, que, como hemos mencionado, no es que sea más o menos importante que el trabajo comunitario, sino que más bien son complementarios, ¿no? Tan son complementarios que lo hemos estado viviendo actualmente con estos escenarios pandémicos producto del coronavirus y la importancia que tiene conocer el territorio, conocer, identificarlo y caracterizarlo. Entonces, una de las principales, uno de los primeros textos que abordamos consistía en topografías del concepto de salud. Y es interesante ver de qué manera el concepto de salud en pocas ocasiones está relacionado de manera directa con el concepto de enfermedad. Ustedes recuerdan que fue uno de los primeros textos que vimos, es decir, para poder hablar de iniciando el trabajo comunitario, uno de los primeros conceptos que debemos de tener claros en esta asignatura es el concepto de salud, que como no sé si alguno de ustedes podría ayudarme en términos de qué estamos definiendo o qué estamos entendiendo por el concepto de salud en esta asignatura. ¿Alguien me podría ayudar en ese sentido? Decirme el concepto de salud que utilizamos aquí. ¿Alguien sabe el concepto de salud? Samantha, ¿tienes claro el concepto de salud de la OMS? Profe, Sí. bueno, respondiendo a su pregunta, en realidad, como que la OMS define como la salud como un estado en el que la persona como que no tiene enfermedad y que se encuentra como bien psíquica, mental y socialmente. Sí. Pero yo considero, así como agregando, que, bueno, para esta instancia también hay que
ver otros factores también, como, o sea, no solamente como el tema relacionado como salud biomédica, como bien decía usted, sino que también ver como las redes de apoyo que puede tener la persona o el entorno en el cual está como para, o sea, en realidad como los determinantes de salud, pues, como las cosas que pueden ayudar, no tan solo como con su mal estado de salud en cuanto como a relacionado con enfermedades, sino que salud también puede ser como en un ámbito como más social. Así es, Matías, y tal como también complementa Samantha y Camila, es decir, la salud en términos de la OMS es un estado completo de bienestar, pero no solamente físico, sino que también, como mencionas, Matías, social, ecológico, de redes de apoyo, familiar, etcétera. ¿Sí? Sin embargo, lo que hemos estado discutiendo es de que en muchas ocasiones el concepto de salud, tal como lo maneja la OMS, puede resultar un tanto problemático. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que no solamente es la ausencia de enfermedad física, sino que también un equilibrio social, ecológico, redes de apoyo, etcétera, lo que estamos viviendo actualmente con el coronavirus nos va a obligar de alguna manera a replantearnos el concepto de salud en términos de equidad e igualdad. Lo cual tiene que ver con políticas públicas. Es decir, uno de los elementos que nosotros desarrollamos en la asignatura era efectivamente en el primer texto de topografía del concepto de salud, veíamos que la salud, de acuerdo a la OMS, es un estado completo de bienestar, no solamente físico, sino que también social, ecológico, de redes sociales, familiar, etc. Sin embargo, y dadas las consecuencias que tenemos actualmente de la pandemia por coronavirus, nos damos cuenta que muchas de las personas que actualmente están contagiadas o que lastimosamente murieron, conservaban posiblemente muchos de estos elementos, es decir, tenían un equilibrio o lo más cercano a un equilibrio, no solamente físico, no social, etcétera, ¿no? Como todos estos elementos. Sin embargo, dada el nivel de desigualdad que existe en Chile, aún contando con todos estos elementos, ¿no? Aún así, ciertos sectores de la población, en donde incluso en alguno de ellos estamos incluidos tanto ustedes como nosotros, ¿no? El coronavirus tuvo un impacto directo dado que no existían o no existen todavía políticas de salud inclusivas para todos y para todas las circunstancias. Estamos viendo que el concepto de salud ante las condiciones actuales también tiene que cambiar. Ustedes deben de recordar, sobre todo con las conferencias internacionales, que el concepto de salud no es algo estático. No es estático. Esto es súper importante que lo consideremos porque los conceptos no son rígidos. Ningún concepto es rígido y por supuesto el concepto de salud tampoco es rígido. Entonces, yo creo que va a haber un después, un antes y un después de esta pandemia, en donde no solamente se va a trastocar nuestra vida cotidiana, sino que también estamos obligados de alguna manera de pensar y de actuar de manera distinta porque el mundo ya cambió en nuestras narices, enfrente de nuestras narices, y tenemos que cambiar también. Parte de este cambio tiene que ver también con un cambio epistemológico que tiene que ver con los conceptos, en donde nos dimos cuenta que con la pandemia una buena parte de la población posiblemente tenía
un buen estado físico, un buen estado social, ecológico, redes de apoyo familiar, psicológico, etcétera. Sin embargo, aún con esas condiciones, el impacto que tuvo el coronavirus en nuestras cotidianidades fue grande. ¿Y por qué fue grande? Porque no existían en Chile políticas públicas inclusivas. La demostración es que después de 4 meses recién se están desarrollando políticas públicas que puedan de alguna manera apoyar a la clase media, ¿no? Después de 4 meses. Entonces nos damos cuenta que con el coronavirus nos obliga a incorporar un elemento más al concepto de salud que tiene que ver con el de políticas públicas, ¿no? Vamos a dejar en suspenso o en pausa este primer concepto para regresar, esta idea de política pública que vamos a retomar después para continuar con el concepto de salud. Otro de los elementos que abordamos en las primeras sesiones es que el concepto de salud siempre va a estar relacionado con el concepto de enfermedad. De hecho, es una dupla que siempre va a estar acompañada, igual que el de muerte, ¿no? Es decir, el concepto de salud y enfermedad siempre van a estar relacionados porque cuando hablamos de salud, siempre hacemos referencia a cierto tipo de patologías o a cierto tipo de desequilibrios que puede existir no solamente en la salud humana, sino también en la salud social. Entonces, siempre es importante que cada vez que hablemos de salud, vamos a estar considerando el concepto de enfermedad. Y como hemos visto también, el concepto de salud y enfermedad va a depender del contexto y el momento histórico que estemos abordando. Es decir, el concepto de salud es contextual o histórico. Y que siempre va a estar relacionándose. Lo que es salud y lo que es enfermedad siempre se van a estar cruzando en una especie de ADN conceptual. ¿Ok? Bien, ahora, también otro de los elementos que vimos del concepto de salud y enfermedad es de que eso tiene que verse de manera holística, que tiene que ver justamente con todos estos elementos. Ahora bien, si tienen alguna duda, me detienen, alzan la mano, lo que ustedes quieran, ¿no? Ahora bien, lo que estamos viendo aquí es que holística, al abordar la salud y la enfermedad de manera holística y con todos estos elementos, estamos apostando entonces en que el concepto de salud y enfermedad lo vamos a abordar a través de una disciplina biopsicosocial y cultural. Es decir, en donde no solamente tenga un lugar primordial lo biológico, sino que también lo biológico no se puede entender sin lo psicosocial ni lo cultural, dado la carga social y cultural que tiene el concepto de salud y enfermedad a ser un concepto histórico. ¿Ok? Bien. Ahora, uno de los elementos que hay que considerar para poder desarrollar holísticamente este concepto de salud, primero es saber qué es lo que entiende la comunidad por salud y cómo están desarrollando sus propias estrategias de salud. Y en ese sentido entramos a la segunda clase que tiene que ver con promoción y educación de la salud. Es decir, para poder desarrollar una concepción holística del concepto de salud, debemos de entender, y al ser el concepto de salud histórica y contextual, es decir, va a depender del territorio que queramos abordar, una de las primeras cosas que debemos hacer es involucrar a la comunidad. Para involucrar a la comunidad
y conocer cuáles son las concepciones que tiene esa comunidad de salud y enfermedad y la manera en cómo estos otros elementos se relacionan, es necesario hacer promoción de la salud para partir de un piso básico. Es decir, ustedes como futuros enfermeros o enfermeras, ¿no? Antes de iniciar cualquier trabajo comunitario, debemos de saber, a partir de un diagnóstico participativo, ¿qué está entendiendo la salud? ¿Qué está entendiendo el territorio o la comunidad con la cual quiero trabajar por salud? Y existen, vimos, algunas estrategias para poder conocer esto. Es decir, existe este involucramiento de la comunidad a partir de la promoción de la salud. ¿Qué entendemos por promoción de la salud? Les pregunto. Eso haría como referencia a las actividades que realizamos como en pro de la salud, bien dicho ese término, de la población, por ejemplo, no sé, educación sobre ámbitos sexuales o ese tipo de cosas. Sí, de hecho, la promoción de la salud es no solamente las acciones y actividades que realizamos, sino que también habla de involucrar, es un proceso que permite a las personas ampliar su conocimiento acerca de temas de salud. Exacto, ya es lo que yo iba, es decir, no solamente son acciones y actividades, sino que también tiene que ver con el involucramiento de la comunidad. ¿Sí? Esto es fundamental. Cuando estamos hablando de promoción de la salud, no solamente estamos hablando de acciones y actividades, sino que también estamos hablando de que estas acciones y estas actividades tienen que estar de alguna manera participando la comunidad. Ahora bien, cuando estamos hablando de participación de la comunidad, estamos hablando también de procesos de democratización y de empoderamiento de la comunidad. ¿Cómo hacemos esto? Bien, lo hacemos a través de la educación para la salud. Cuando estamos hablando de educación para la salud, estamos hablando de estrategias particulares, ¿no? De promover la salud. Es decir, cuando estamos hablando de educación para la salud, estamos hablando, por supuesto, de acciones participativas, en donde se parte del conocimiento de las mismas comunidades, es decir, se basa en el conocimiento de las comunidades en el sentido de que estas comunidades tienen y saben darse cuenta de las condiciones de vida que presentan o que van desarrollando y que por supuesto
saben también las estrategias y las formas de poder cambiar la realidad. Y, por supuesto, el papel que tenemos nosotros es de facilitar este conocimiento. Es decir, que en donde nuestro rol sería el de facilitadora o facilitador, o de facilitación, ¿no? Y existen, por supuesto, varias formas de facilitar este tipo de educación para la salud, en donde podemos ver la educación bancaria, podemos ver la educación un poco para seguir órdenes, la educación social, la educación para el empoderamiento, etc. En el texto de Wegner vimos varias estrategias que nos pueden ayudar a la promoción de la salud en ese sentido. Voy a bajar el computador para que vean el resto de la pizarra. Bien. Ahí se ve un poco mejor, creo. Bien. Entonces, recapitulando, ¿no? Cuando estamos hablando de iniciando el trabajo comunitario, estamos hablando de estrategias que nos pueden ayudar a comprender no solamente a nivel conceptual lo que es salud y enfermedad y cómo de alguna manera se desarrollan dentro de los territorios, sino que también en esta asignatura abordamos algunas estrategias epistemológicas o de conocimiento de cómo podemos ver de manera distinta a la comunidad y la importancia que tiene la comunidad para el desarrollo de proyectos no solamente de promoción, sino también de educación para la salud. Entonces, como recapitulando esta primera parte, lo que tenemos es que iniciamos debatiendo el concepto de salud, en donde tenemos que, de acuerdo a la OMS, salud no solamente es la ausencia de la enfermedad, sino que también es un equilibrio psicológico, social, etc. Sin embargo, con esto del coronavirus nos damos cuenta que no solamente son estos elementos, sino que también el tema de las políticas públicas es fundamental incorporarlo al concepto de salud. Otro de los elementos que estuvimos abordando es que el concepto de salud siempre va a estar relacionado con el de enfermedad, ¿no? Y hay que concebir el concepto de enfermedad como un ciclo natural de la vida de nuestra especie. Es decir, es verdad que la enfermedad y la muerte son procesos de culmino de la vida, ¿no? Para las personas que creemos que existe este plano y se acabó, o para las personas que creemos que existen otros planos, etcétera. Pero es importante considerar pensarnos de manera distinta a través de estos conceptos de salud, enfermedad y muerte, que son parte de los ciclos de vida que hemos estado abordando constantemente. Bien, entonces, una vez que tenemos esto que tiene que ver con el concepto de salud y enfermedad, encontramos que para poder desarrollar ese trabajo comunitario es preciso involucrar a la comunidad a partir de estrategias de promoción de la salud, es decir, acciones y actividades de involucramiento de la comunidad a partir de procesos de democratización y de empoderamiento a través de acciones participativas donde nos puede ayudar el concepto de educación para la salud, sobre todo para desarrollar procesos de empoderamiento. Cuando estamos hablando de procesos de empoderamiento, estamos hablando de, ¿qué es esto? Estamos hablando de brindar y construir de manera colaborativa diagnósticos participativos que permitan definir varios tipos de elementos. El primero de ellos, como vimos en los textos, es en dónde estamos. ¿En dónde estamos? ¿Cuál es la realidad en la cual estamos? Porque recuerden que el trabajo comunitario, la base del trabajo comunitario es empoderar a los territorios para que los mismos territorios definan hacia dónde quieren ir, hacia dónde consideran que son las mejores condiciones de vida. Es decir,
No solamente identificar en dónde estamos, sino también identificar para dónde vamos. Y sobre todo, cómo lo hacemos, ¿no? Como las estrategias que queremos desarrollar. Bien. Esto es fundamental para poder entender el resto del proceso que voy a seguir explicando. ¿Queda claro hasta acá? ¿Hay alguna duda respecto a esto? En realidad es una parte que hemos abordado muchísimas veces, pero no sé si hay alguna duda respecto a esto. A mí por lo menos me queda claro, profesor. Ya. ¿Alguien más? No, profe, no hay duda. Bien, continúo entonces. Ahora, para entender en dónde estamos, para dónde vamos y qué estrategias podemos desarrollar, es necesario tener en cuenta algo que es fundamental, que tiene que ver con las determinantes sociales de la salud. Es decir, para poder motivar a las personas que desarrollen estrategias comunitarias de cambiar su realidad, debemos de entender cuáles son los determinantes sociales de la salud de ese territorio. Y como hemos visto, el concepto de determinantes sociales de la salud hace referencia a las condiciones de vida y trabajo de las personas. ¿Cuáles son estas determinantes sociales? Bueno, pueden ser múltiples dependiendo del tipo de iniciativa comunitaria que queremos desarrollar, porque las determinantes sociales pueden estar desde identidades sexogenéricas, puede ser por clase social, puede ser también por raza, puede ser también por lugar de origen, pensando en las comunidades migrantes, e incluso en muchas ocasiones puede ser también por el tipo de consumo de sustancias que tenga cierta población, sobre todo, por ejemplo, si queremos trabajar con personas en situación de calle, la mayoría de las personas que están en situación de calle consumen algún tipo de sustancia. Entonces, a lo que voy con esto es de que las determinantes sociales de la salud pueden ser tan múltiples como múltiples pueden ser las actividades que se puedan realizar dentro del territorio, ¿no? Consumo de sustancias. Es decir, para poder identificar en dónde estamos, para dónde vamos y qué estrategias podemos desarrollar, es importante hacer uso del concepto de determinantes sociales de la salud, es decir, cuáles son las condiciones que caracterizan o que permean en tus actuales condiciones de vida y que analizando estas condiciones me van a permitir a mí identificar cuáles son las áreas en donde hay que poner mayor atención para poder desarrollar un proyecto comunitario. Ojo, siempre recuerden que cuando van a hacer un proyecto comunitario basado en determinantes sociales de la salud, tiene que ser forzosamente con la comunidad. Tiene que ser un diagnóstico participativo en ese sentido. ¿Ok? Voy a borrar, por si tienen alguna duda que me digan ahora, para continuar. ¿Tienen alguna duda? Voy a tomar una foto, espérense, me olvidó mi celular.
Ya le voy a tomar una foto para subir al aula. Dice, profe, ¿cuándo se entregaba el trabajo integrador? La fecha está en el aula virtual, en la sección de novedades, está toda la información. Denme un segundo. Bien, veamos. El 3 de agosto, si no me equivoco. Sí, el 3 de agosto. Bien, ahora, tenemos estos elementos que tienen que ver justamente con esta forma de abordar el trabajo comunitario. Voy a tomar la foto, pero se me apagó el celular justo en este momento. Deme un segundo. Ya, ahora sí. Bien. Como hemos visto, es importante considerar la participación de la comunidad en ese sentido para poder desarrollar actividades de trabajo comunitario. Ahora bien, una de las estrategias para poder desarrollar participación comunitaria son las formas de participación, que tiene que ver con estrategias de acción para distribución de la información, que como ustedes recuerdan, pueden ser de varias maneras. Pueden ser consultivas, pueden ser habilitadoras sociales, pueden ser de empoderamiento, me falta una, puede ser gestionaria. E informativa. Bien, el tipo de participación que nosotros apostamos un poco en esta asignatura de iniciando el trabajo comunitario tiene que ver justamente con el tipo de participación por empoderamiento. ¿Por qué? ¿Por qué es importante este tipo de actividad? Porque en el resto, por ejemplo, en la informativa y en las consultivas, el tipo de participación es muy acotada, es en donde solamente las Ceremis o las instancias de salud les preguntan a las comunidades cómo están, pero no las incorporan en todo el proceso de planeación. En cambio, el tipo de participación por empoderamiento implica que la comunidad va a estar presente en todo el proceso de planeación. Bien, ahora, ¿qué nos puede garantizar que podamos desarrollar estrategias de empoderamiento? Bueno, para poder garantizar estas estrategias o esta participación de tipo de empoderamiento en las comunidades, lo que tenemos son dos tipos de decretos que nos van a apoyar en esto. Existe, por ejemplo, el decreto 602, que de alguna manera constituye los consejos consultivos, ¿recuerdan? Y tenemos también
el decreto 58, si no me equivoco, 58. Decreto 58, que tiene que ver con las juntas de vecinos, ¿no? ¿Esto por qué es fundamental? Porque estos dos tipos de decreto nos generan un marco general de participación, que es lo que queremos en este sentido, ¿ok? Pero no solamente tenemos estos dos decretos. Una forma también de respaldar estos dos decretos tiene que ver con las conferencias internacionales. Las conferencias internacionales, que son todas las que ya hemos visto, le dan un piso súper importante e internacional a la participación comunitaria. Lo voy a poner como PC. No, mejor voy a poner participación comunitaria. Le da un piso a la participación comunitaria, en donde a nivel internacional implica la importancia que tienen las APS, que son las atenciones primarias a la salud, dentro de los territorios. Lo que quiero de alguna manera es intentar enlazar todos los conceptos que hemos estado viendo en toda la asignatura para relevar también la importancia que tiene conocer del trabajo comunitario y de las estrategias de participación comunitaria que hemos estado abordando y que son fundamentales no solamente para poder entender este proceso pandémico que estamos viviendo actualmente, sino que también nos van a permitir entender que son las comunidades, son las comunidades y los servicios de salud más cercanos a las comunidades las que pueden trazar de alguna manera mucho más cercana a la realidad, las condiciones de salud de estos territorios, siempre y cuando estos territorios estén participando de manera activa, ¿no? Y esto es fundamental para poder desarrollar acciones de promoción de la salud, ¿ok? Ahora bien, una vez que ya tenemos esta conferencia internacional y estos pisos que permiten relevar la importancia de la salud para cualquier tipo de proyecto, viene también los activos que tenemos en la comunidad, ¿no? Que tienen que ver con estas acciones, estos elementos que se encuentran dentro de la comunidad, y cuando estamos hablando de activos, estamos hablando de una serie de herramientas o incluso infraestructura que se encuentran dentro de la comunidad. Es decir, los activos pueden ser físicos, sociales, culturales, ambientales, económicos, que una vez que sepamos para dónde queremos ir y qué estrategias vamos a desarrollar, podemos, junto con la comunidad, identificar qué activos tiene la comunidad para poder llegar a esa meta o a ese escenario futuro que nos hemos planteado, ¿no? Y de alguna manera podríamos, junto con la comunidad, identificar los tipos de activos, ya sea los físicos, me refiero a infraestructura, que puede ser biblioteca, salón social, etcétera, ¿no? Sociales, en términos de organizaciones que puede haber dentro del territorio. Culturales también, es decir, puede haber diferentes grupos culturales dentro de un mismo territorio que tienen que ver con la sociedad. Ambientales, es decir, cuáles son las condiciones con el medio ambiente que nos rodea y si este medio ambiente o este desequilibrio con el medio ambiente es un elemento que nos está afectando o no para nuestro trabajo. Medio ambiente.
Y, Rosendo, tú no puedes estar. Profe, tiene el micrófono apagado. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Ya, perdón, tengo una visita acá y lo voy a tener que sacar porque no me deja hacer clase. Ya, sale. Sí. Bien. Él no me dejaba hacer clase. Sale. Bien. Disculpe, me apagó el computador y tuve que encenderlo rápidamente, ¿no? Bien. Entonces, cuando estamos hablando de diagnósticos comunitarios participativos para poder transformar la realidad en la cual nos encontramos, uno de los elementos o una de las estrategias que podemos utilizar es el diagnóstico basado en activos. Cuando me refiero a basado en activos, me refiero a esta infraestructura o elementos positivos que ya existen en la comunidad y del cual podemos echar mano, es decir, como dinamizar los activos que ya se encuentran en la comunidad para poder desarrollar trabajo comunitario. Y estos activos, bien podríamos de alguna forma representarlos a partir de cartografías sociales. Es decir, estas cartografías sociales que hablamos en la última clase nos permitiría tener una visual mucho más amplia de nuestro territorio, de qué es lo que hay en nuestro territorio, cuáles son los puntos más problemáticos dentro de nuestro territorio y de alguna manera poder desarrollar rutas o estrategias junto con la comunidad a partir de estos dos elementos, que puede ser el diagnóstico basado en activos y representar este diagnóstico a partir de cartografías sociales, que es la georreferenciación o la colocación dentro de un mapa barrial de las principales problemáticas, pero también los principales activos positivos que la misma comunidad tiene. Eso. Intenté hacer como un super extra mega resumen, un recorrido por los temas y conceptos que hemos estado abordando. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto o qué les parece esta información? ¿Qué les provoca? Nada. Ok. Bien. Profe, Sí, ¿me escucho bien? sí. Ah, ya. Bueno, yo quería opinar acerca como de la cartografía social, como lo que me provoca. En realidad considero que es importante porque como que gracias a ella, bueno, por lo que entiendo, es como una especie como de mapeo, como de lo que podríamos encontrar más o menos como en el lugar donde se ubica la población, ¿no? Sí. Entonces, igual es importante porque, por ejemplo, hay veces en las que uno necesita como un servicio así, no sé, por ejemplo, una caja vecina. Y uno en realidad no tiene como tanto conocimiento acerca de, por ejemplo, qué negocios tiene la caja vecina. Pero a través de la cartografía social que pudiésemos haber hecho como con otra persona, nos puede haber indicado también, así como los puntos, en este caso, y después esto podría ser de ayuda para otros vecinos. No sé si me explico. Sí,
Sí, es importante esto de la cartografía social porque nos permite identificar a partir de un gráfico no solamente cuáles son los elementos actuales que tienen o cuáles son los activos actuales que tiene un territorio, sino que también a partir de la cartografía social podemos identificar activos históricos que estaban y ya no estaban, por ejemplo, que son un tipo de cartografía histórica o lineal, que también se le llama así, como para ir visualizando cuáles han sido los cambios dentro de las comunidades con el paso del tiempo. Entonces es una herramienta bien interesante en ese sentido. Yo en el aula virtual les colgué un texto de cartografía social, igual les puedo colgar otro que es un texto ¿no? un poco grueso, pero vale mucho la pena leerlo porque te explica paso a paso de cómo hacer la cartografía social, ¿no? Y es muy sencillo de leer, es un poco largo, pero te da muchísimas herramientas. Igual se los puedo colgar, ¿no? Como les dije la vez pasada, a mí me gusta mucho hacer cartografía social en ese sentido. Bien. Vamos a pasar a la segunda parte de la sesión de hoy, que tiene que ver con el trabajo integrador y también que tiene que ver con sus notas. A la mayoría, si no es que a todos ustedes, ya le envié la nota, por lo menos a la persona que me mandó el correo o la persona que subió el archivo del foro virtual. Les mandé las notas a cada persona y me gustaría saber si alguno tiene dudas con respecto al trabajo integrador o si tienen dudas respecto a la nota o si quieren hablar conmigo respecto a la nota, avísenme para ver si nos podemos organizar en este tiempo que tenemos de la clase. Profe, ¿se me escucha? Sí. ¿Sí? Yo le quería decir que con mi grupo queremos conversar al respecto de nuestra nota al final de la clase. Ya, buenísimo. Y con respecto al trabajo integrador, ¿tienen alguna duda? Profesor, la entrevista a la olla común. ¿Esta olla común tiene que ser conocida? No. O sea, ¿a qué te refieres con conocida? ¿Como en las redes sociales? ¿O en la televisión, dices tú, Samantha? No, que sea conocida por el barrio, que no tiene que ser como la gran olla común, no tiene que ser así, tiene que ser una olla común y nada más, que preste un servicio a la comunidad, eso. Bien, ¿alguien más respecto al trabajo integrador? Bueno, pues si no hay dudas, me gustaría quedarme con el equipo de Juan David y nos veríamos la próxima sesión, que me parece que ya sería la última para hacer un cierre de toda la asignatura. Entonces, eso. Muchas gracias. Chao, profe, muchas gracias, que esté bien. Chao, igual. Chao, profe. Chao. Profe, que Chao, esté profe, bien. gracias. Chao. Chao, profe, que esté bien. Cuídense.